Hola, seguimos con los tutoriales de Python avanzado. En esta clase veremos lo que es el Context Manager o el administrador de contextos. Para ello antes tenemos que recordar o enfatizar en un punto que lo vimos rápido, que lo tengo aquí ya. Se llaman los métodos mágicos. Ya verán que lo hemos visto. Entonces, dice, los métodos mágicos de Python, también llamados Dunder Methods, son funciones especiales que comienzan y terminan con el doble subión y permiten que tus clases tengan un comportamiento integrado con el propio lenguaje. No son obligatorios, excepto init, pero permiten que tus objetos se comporten como tipos nativos, soporten operadores, se comparen, se impriman, se iteren, etc. Muy bien, vamos al ejemplo. Como les digo, ya hemos visto prácticamente el clásico init, que sí es uno obligatorio. También habíamos visto el str. Entonces vamos a ver algunos métodos mágicos principales para que veamos el punto, ¿no? Class, vamos a hacer la típica clase persona y vamos a hacer un inicializador. Vamos a aceptar esto, pero vamos a hacer los cambios porque no nos interesa nada de lo que nos está dando acá Copilot, solo definir los métodos mágicos. Aquí esto que se borre, y aquí vamos a definir el método mágico str, que le dije que ya habíamos visto. Str, vamos a aceptar la sugerencia y vamos a hacer la impresión, ¿no? Return persona, y ya está. Este es el método mágico str. Lo habíamos visto para describir la clase se utilizaba, ¿no? Entonces vamos a definir nuestro objeto. Vamos a ponerle p, va a ser igual a persona Juan, y vamos a imprimir la clase. Bueno, el objeto sería ya aquí persona. Vamos a ejecutar esto, Python 3 Context Manager, ¿no? Y bueno, solo describe prácticamente la clase, ¿no? Tenemos otro método mágico que se utiliza para el debugging. También es de los que más van a ver. Tenemos el def wrapper, o prácticamente la representación. Se utiliza para lo que es el debugging y o la depuración, ¿no? Entonces vamos a devolver solamente texto con pero de forma más estructurada, como es la clase con cada uno de sus atributos que lo representan, ¿no? Persona, name. Entonces prácticamente es una manera más descriptiva que el str, ¿no? El str es una representación rápida de la clase, mientras que RPL es más descriptivo y se utiliza para lo que es el debugging o la depuración. Entonces vamos a ejecutar eso. La forma de ejecutar eso es print, se pasa este método REPL y el objeto, ¿no? Entonces imprimimos y tenemos esa representación, ¿no? Es más precisa de la persona con sus atributos. Muy bien. Son de los más utilizados, pero vamos a ver algunos también. Para ello voy a copiar aquí ya así para no hacer muy largo esta clase. Tengo una clase con varios métodos mágicos de los más utilizados. Vamos a copiarlo nada más. Por ejemplo, aquí tenemos una clase de producto, el típico init, el str y el REPL que ya hemos visto, pero también hay métodos mágicos como el add, que prácticamente está agregando la funcionalidad de sumar prácticamente. Entonces aquí, por ejemplo, estamos utilizando el add. Mira, tenemos dos instancias de producto y simplemente hacemos una suma entre ellos, y ya prácticamente al hacer solo el operador de suma, prácticamente el método mágico se va a encargar de esa suma va a ser el add. Entonces lo único que va a hacer es, como la clase permite ingresar precios, lo que va a hacer automáticamente es sumar ambos precios, ¿no? de cada clase, de cada objeto comparado. El equal es prácticamente el igual. Aquí hace una comparación de los precios, y este bool también está validando si el precio es mayor a 0, ¿no? Pero en este caso del objeto, aquí por ejemplo hacemos bool de P1, si su precio es mayor a 0 lo está validando, ¿no? Print, y como ven aquí estamos utilizando el add para suma, el equal para igual, o el eq para igual, el bool para validar el precio. Y bueno, aquí ya no estamos utilizando el REPL, ¿no? Pero estamos utilizando el str. Recuerden que el str solo se utiliza un print para una representación rápida de la clase. Vamos a ejecutar eso de manera rápida para ir a nuestra clase de hoy esencial.
Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Prácticamente, pues esos son métodos mágicos, ¿no? Permiten, en resumen, lo que nos permiten los métodos mágicos son integrar tus clases con la sintaxis de Python, personalizar el comportamiento de objetos y simular tipos nativos, ¿no? Porque estamos agregando funcionalidad a nuestras clases, ¿no? Muy bien, entonces con esos ejemplos creo que ya podemos ir a nuestro punto de hoy. Pero recuerden que hay más métodos mágicos, hay para iterar entre objetos, entre tus clases, para iterar. También hay en caso que tu clase sea un grupo, por ejemplo, vamos a hacer la de grupo, por ejemplo, ¿no? Antes de pasar entonces vamos a hacer una clase que se llame, por ejemplo, grupo. Vamos a definir el típico init. Y no, voy a borrar todo esto lo que me sugiere, solo me voy a quedar con def miembros, está bien, todo el resto no nos importa. Entonces vamos a definir nuestro método mágico. Por ejemplo, para este se utilizaría un len y solo hace un len de miembros. Entonces voy a instanciar a mi clase, por ejemplo g va a ser igual a grupo, y en grupo le tengo que pasar los miembros, ¿no? En este caso, si son miembros, vamos a hacer una lista de ellos, ¿no? Vamos a hacer, ay, si me sale el corchete, y ahora sí, y agregamos 3 miembros, ¿no? Una lista, y simplemente hacemos un print len de g. Entonces por eso estamos agregando aquí una funcionalidad como si fuera una lista, ¿no? Prácticamente grupo, le estamos agregando lo estamos viendo como si fuera una lista, nuestra propia clase, y lo estamos agregando ese comportamiento. Vamos a imprimir acá grupo, porque me sale raro un momento que dice grupo self. Ya, no lo había puesto a miembros. Ahora sí, miembros es una lista, claro, pues lo estaba inicializando directo, pero bueno, aquí como lo estamos permitiendo que agregue directamente una lista, entonces lo inicializamos. Entonces grupo, hacemos un len de miembros y podemos ejecutar este archivo así. Y ya está, tenemos que son 3, ¿no? Entonces prácticamente hemos agregado funcionalidad a nuestra clase funcional. Prácticamente lo estamos haciendo nativo, ¿no? Prácticamente este len está permitiendo que tenga una funcionalidad tipo lista a nuestra clase, ¿no? Así hay otros, como les digo, no sé, podemos agregarle también por ejemplo, la funcionalidad de get para devolver un valor de la lista por su índice, y el sec para cambiar el valor, ¿no? Entonces vamos a aplicar esos para esta lista. Vamos a aplicar el get y vamos a cambiar el valor de uno, ¿no? Y vamos a ver de nuevo los miembros. Vamos a ver que cambiamos, por ejemplo, el miembro 1, que viene a ser el segundo en la lista, ¿no? Estamos cambiando a Ana por María, ¿no? Aquí obtenemos a Ana, aquí cambiamos al 1, que era Ana, y le agregamos María, prácticamente. Entonces ejecutamos eso y está. Mismo que cambiamos a Ana por María, ¿no? Simple. Como pueden ver, prácticamente se agrega funcionalidad. Muy bien. Entonces ahora lo nuestro, ¿no? Como ya hemos visto algunos ejemplos de los métodos mágicos, vamos a lo avanzado de esta clase, que es el Context Manager. Necesitamos saber de métodos mágicos porque necesitamos aplicar 2 métodos mágicos para agregar el Context Manager. Entonces, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto con apertura de archivos de el Open, que utilizaba Wik? Vamos a hacer prácticamente nuestro propio Wik, o nuestro propio contexto sería la palabra, ¿no? Por eso vamos a utilizar 2 métodos mágicos. Entonces vamos a crear basándonos en el Open, vamos a crear algo parecido. Vamos a crear class, vamos a crear archivo demo, por ejemplo, ¿no? Archivo demo 2 puntos, y vamos a inicializar. Bueno, aquí ya Copilot casi nos dio todo. Para que vean el ejemplo, pero nosotros lo vamos a hacer mucho más simple, sin necesidad, para que entiendan. Vamos a ver el init. Más, no utilizaremos ni siquiera init, vamos a hacer def de una vez. Vamos a utilizar lo que necesitamos, enter, self. Vamos a abrir, vamos a hacer un print nada más que diga abriendo archivo, por ejemplo. Retornamos
la referencia del objeto, y otro que es exit. Esto valida las secciones. Estos parámetros son obligatorios para manejar lo que es el contexto. Ya, muy bien. Entonces simplemente estamos creando nuestro propio contexto llamado archivo demo, que es una clase, ¿no? Una clase. Entonces cada vez que se utilice al principio, se va a ejecutar este código, y al final se va a ejecutar este código. ¿Se acuerdan que utilizando WIC para apertura y cierre de archivo automático? Quiere decir que el WIC con Open están haciendo algo similar, ¿no? Al final, cuando lo usan, ya no necesitamos cerrar con el close. Es porque automáticamente el Open lo está manejando porque en su contexto, ¿no? Entonces ahorita lo van a ver vamos a ejecutar esta clase para que vean, por ejemplo, cómo lo aplico. WIC archivo, no, esto no, simplemente le pongo 2 puntos, trabajando con el archivo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver lo que se ejecuta ahora. Recuerden, esta es nuestra clase, un context manager propio, personalizado, que hemos hecho, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar Python context manager, y vemos, miren, esto es lo que prácticamente es lo que dice nuestro código, ¿no? Pero al aplicarle el contexto, estamos agregando código antes y código después, si se dan cuenta. Entonces, miren, abriendo archivo, se ejecuta luego nuestro código que está dentro del contexto, y luego al finalizar, prácticamente cerrando archivo, ¿no? Entonces, algo parecido es lo que hacía el Open, ¿no? Prácticamente tengo un ejemplo de Open por aquí. Sí, vamos a ver lo que hacía el Open, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, es algo parecido así, miren. WIC, Open, claro, archivo, fin, hola mundo, por ejemplo, ¿no? Teniendo un archivo demo, vamos a hacerlo con X para que lo cree, y escribimos un hola mundo, ¿no? Prácticamente. Recuerden que antes, para utilizar Open, teníamos que hacer abrir el archivo con Open, pero teníamos que aplicar el close para cerrar. Entonces, ¿por qué ya no es necesario? Porque está utilizando un contexto, ¿no? Internamente está haciendo un close, solo que nosotros no lo vemos, igual que acá. Archivo demo es una clase especial que prácticamente está agregando un contexto. Agrega un contexto al inicio y agrega un contexto al final de nuestro código. Entonces, por eso podríamos hacer algo como esto, ¿no? Por ejemplo, aquí el Open que teníamos, este Open simplemente va a crear un archivo y le va a escribir la palabra hola mundo, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí no estamos procesando el cierre del archivo, es porque internamente tiene un contexto, y luego de hacer esta operación lo está cerrando por nosotros simplemente. Entonces, eso para que se acuerden un poco. Vamos a ver otro ejemplo final. Vamos a pasar por alto esto un ratito. No me quiere hacer caso. Acá, control C, ahora sí. Muy bien, vamos a pasar por esto, solo fue para recordar. Entonces vamos a hacer otro ejemplo más para que entiendan, ¿no? Vamos a importar, para este ejemplo vamos a importar import time. Vamos a hacer el import de time, lo vamos a utilizar, y vamos a hacer otro contexto como llamado cronómetro. Vamos a ver clase, recuerden que aquí todos son clases, ¿no? Cronómetro. Entonces tenemos nuestra clase cronómetro, que va a ser otro contexto. Entonces, al inicializar el contexto, prácticamente antes de nuestro código se va a ejecutar esto, ¿no? Vamos a iniciar self, hacemos referencia al objeto, y vamos a iniciar una variable simple que se llama start, ¿no? Para tener el inicio, y retornamos eso nada más. Retornamos nuestro objeto. Recuerden que el self hace referencia al objeto, y al finalizar se va a ejecutar lo siguiente. El time, agregamos igual otro atributo en este caso, y agregamos de nuevo el time para ver la diferencia de los tiempos, ¿no? Simplemente aquí hacemos esa diferencia, restamos simplemente el final menos el inicio. Entonces lo que va a devolver, vamos a ponerle un texto para que lo entiendan mejor. Vamos a hacerlo un poco diferente, no nos vamos a guiar todo de Copilot, ¿ya? Copilot a veces más que nos lo da en inglés. Vamos a dar el tiempo transcurrido, ahí está mejor, fin menos entonces en segundo, ¿no? Entonces esto es lo que se va a imprimir al finalizar, ¿no? Y también vamos a utilizar esta validación para que entiendan. Si ocurre un error, vamos a utilizar ese parámetro. Eso es parte del exilla, es un parámetro
para validar si hay un error. Vamos a validar si esto llega con un error. Entonces ocurre una excepción, ¿no? Si no es none, claro, si en este caso prácticamente lo podemos hacer así nada más. No todo es Copilot siempre. Entonces si esto adquiere un valor prácticamente, si esta variable, entonces es que porque ha ocurrido un error, ¿no? Ocurre una sección dentro de ahí, ponemos la sección nada más. Y al final, para controlar la sección, hacemos solo un true para que evitar que la sección se propague, nada más. Es una validación extra que le estamos dando gracias a los parámetros de método mágico EXIC, ¿no? Estos, si quieren repasar los métodos mágicos, el EXIC, pueden entrar en más profundidad sobre sus parámetros, ¿no? Normalmente usamos solo la entrada y para validación, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar esto para que vean que vamos a agregar contexto a un código. Vamos a agregar nuestro código. Vamos a hacerlo primero sin contexto y luego con contexto. Vamos a hacer un for simple, un for. Otra cosita que no hemos visto también es ahorita les explico para qué. For in range de 3. Vamos a hacer que sea de 3. Y simplemente vamos a hacer, no, Copilot, no me estás entendiendo, no quiero hacer eso. Time.sleep 0.5. Entonces, hasta ahí, eso de aquí le ponemos su guión porque no nos interesa la variable prácticamente del iterador y como no lo vamos a utilizar, solo quiero hacer una iteración en sí. En este caso vamos a iterar 3 veces y retardado en 0.5 segundos, ¿no? Pero tenemos que agregarle en este caso nuestro contexto, que va a ser este cronómetro. Vamos a ponerle week para que use el contexto y todo dentro del cronómetro. Muy bien, entonces hacemos nuestro prácticamente estamos agregando el contexto para manejar el time, ¿no? Recuerden que lo que va a hacer prácticamente el time es cada 0 se va a ejecutar cada 0.5 segundos, ¿no? Va a tener ese retardo. El subguión utilizamos aquí para ignorar una variable prácticamente, o sea, no nos interesa el i porque no vamos a mostrar nada con i. Vamos a hacer uso de simplemente el contexto. No sé si se dan cuenta, si este código lo ejecutaríamos solo, no tendría mucha lógica, pero como tiene un contexto integrado, entonces el contexto prácticamente va a inicializar un valor y luego va a terminar y va a dar la diferencia de ellos, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código para que vean con su retardo, ¿no? Tiempo transcurrido después de 1.5 segundos. ¿Por qué? Porque le ponemos un sleep de 0.5, ¿no? O sea, cada 0.5 segundos. Para que lo entiendan mejor, vamos a ponerle 1. Entonces, como ven, aquí no estamos imprimiendo nada. En realidad lo que estamos imprimiendo está dentro de nuestro contexto. El tiempo transcurrido. Entonces, cuando termine la ejecución de este código, que este for se ejecuta 3 veces prácticamente, 0, 1 y 2, recuerden, con el rango. Entonces, cuando termine la ejecución, automáticamente, gracias al contexto, va a imprimir esto, ¿no? El tiempo transcurrido. Entonces, ahí estamos agregando un contexto personalizado. Vamos a ejecutarlo, ¿no? Para que vean. Recuerden que el sleep son 3 segundos, son de cada segundo le estamos poniendo, entonces van a ser 3 segundos de acuerdo al rango. Después de 3 segundos, tiempo transcurrido, 3 segundos. Entonces, eso es un contexto personalizado y esa es la magia que tiene por dentro Open. Está utilizando simplemente un contexto. Por eso es que no veíamos ante el close, pero internamente está manejando un close. Y bueno, nos ayuda para tener, ven cómo lo útil que puede ser un contexto personalizado, ¿no? Espero que hayan entendido esta parte. Recuerden que también sigo subiendo los videos. Ahora está en Python, este curso de Python avanzado. Sigo subiendo a GitHub todos los cambios y pueden encontrar el código si lo necesitan.